Hay una consulta que me llega muchísimo y no es sobre costura, tiene que ver con los presupuestos y los costos. ¿Cómo hago para cobrar este vestido? Me encargaron estas confecciones, ¿cuánto crees que debería cobrarlo? Y ese tipo de consultas que entiendo que muchas veces traban y agobian un montón. Mi respuesta siempre es la misma. No lo sé, porque no soy experta en eso. Y por eso hoy les traigo este episodio tan especial porque me fui a buscar a una experta en costos y presupuestos para llevarles la información más valiosa que necesitan para arrancar, para entender, para saber también la importancia que tiene entender los números de un negocio, de un emprendimiento y sentir más confianza a la hora de pasar un presupuesto. Todo esto lo hablamos con Lu, así que las dejo con el episodio. Perdón si la parte técnica no es la mejor, es mi primera vez haciendo entrevistas en un lugar que no es en el taller. Les prometo que para la próxima mejoraré, pero espero que disfruten un montón porque hay información súper valiosa. Y antes de pasar a la entrevista, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Costura de la Buena, que hoy no es acá en el taller de Aixa. Bienvenida a mi taller, vamos a transitar juntas por el maravilloso y a veces no tanto mundo de la costura. Bienvenida al podcast, Lu, sos mi primera invitada, así que muchas gracias, me encanta de lo que vamos a charlar y quiero que me cuentes y nos cuentes un poquito más sobre vos. Muchas gracias por la invitación, la verdad que estoy muy agradecida, me gustan mucho estos encuentros que tenemos porque charlamos un montón y yo aprendo un montón de vos también. Así que nada, estoy muy contenta de estar y ser la primera invitada, es como todo un honor. Mi nombre es Lucía Madrid, soy diseñadora de indumentaria. Trabajé mucho tiempo en la industria textil, primero como emprendedora, después trabajé para la industria a nivel nacional. Y un día me cansé y empecé a estudiar, me hice una maestría en administración de negocios y vi que todos los errores que había tenido como emprendedora se repetían, no solamente conmigo, sino con un montón de personas que conocía. Y cuando hice ese posgrado fue que entendí mucho de los problemas que tienen los emprendedores y, como ya lo había pasado también, cómo solucionarlos. Aprendí eso. En ese camino, además, después hice otras capacitaciones en marketing digital, como mi propuesta era virtual, era digital, empecé como a aprender un poco más sobre eso, hice una diplomatura en marketing digital y fui como adornándome mucho en eso que me parecía como al principio difícil y ahora me parece apasionante. Así que nada, Y juntaste todo. Junté todo, hice un super combo y ahora me dedico un poco a las asesorías para los emprendedores textiles en casi todas las áreas. Y una de las cosas más, por lo que yo te conocí, es el tema de los costos, presupuestos, que fue lo primero que surgió. Igual nosotras siempre hablamos de emprendimiento, de mentalidad, de un montón de cosas, pero bueno, hoy quiero que nos cuentes un poco más sobre el tema de los presupuestos y por qué pensás que es muy importante saber hacer un presupuesto. Los presupuestos son sumamente importantes porque es como la base de las ventas y la base de la rentabilidad de mi negocio. Y es un punto clave para un emprendedor que está comenzando el entender bien cuáles son sus costos y cuál es el precio. Yo cometí todísimos todos los errores a la hora de poner... ¿Quién no cobró muy mal? Muy mal. Dijo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Totalmente, aparte que ni siquiera te dejaba un aprendizaje, era como, a veces uno... Es mejor siempre empezar y cobrar mal que no empezar nunca. Tal cual. Porque uno también en ese aprendizaje de cobrar mal aprende un montón y sabe cómo mejorar la próxima. Y sí, en lugar de quedarte sintiéndote mal y decir, no, yo no voy a trabajar más con un cliente porque cada vez que hago presupuesto me quedo corta, tenés que aprender a hacerlo y aprender de los errores. Y además porque uno no empieza haciendo un presupuesto validando el mercado, porque si nosotros empezáramos validando el mercado sabríamos cuál es el precio correcto que deberíamos colocar. Pero por lo general nosotros empezamos haciendo un producto intentando venderlo después. Entonces es mucho más difícil porque es como el camino
al revés de lo que debería ser. Deberíamos pensar en un producto, en un cliente que nos quiera comprar un producto, que tenga ese cliente una necesidad y nosotros podamos satisfacer con nuestro producto. Eso sería como el camino, el mejor de todos los caminos. Como nosotros producimos y después queremos vender, lo importante ahora es intentar y hacer un presupuesto. La importancia de esto es lo que nos va a decir cuánto es lo que yo consumo, qué tipo de consumos tengo, qué tipo de costos variables y fijos tengo y cuál es el precio final con el que puedo llegar a vender ese producto, pero además de eso, qué tipo de rentabilidad va a tener mi negocio. Si va a ser cuál es el porcentaje de rentabilidad, porque el conocimiento de estos datos hace que yo pueda crecer en inversión, en proyección y darle un rumbo a mi negocio. Acuérdense que es muy importante entender que un emprendedor es un mini empresario. La idea es hacer un negocio. Totalmente, no se trata solamente de, bueno, la costura, por ejemplo, es mi pasión y me voy a poner y hacer vestidos porque es mi pasión y después de repente que por culpa de la pasión no sepas llevar como todo eso a poder cobrarlo y termines pasándola mal, porque es lo que pasa, terminás sintiéndote mal, sintiendo que tu trabajo no tiene valor, que no vas para ningún lado y te estancás. Hay una frase que es muy común entre los emprendedores textiles que es: yo no soy buena para los números. Tal cual. Y es como una autodefinición de que solamente voy a estar dedicada a la parte productiva, o yo no sé vender, yo solo me dedico a coser, y es lo que nos deja fuera del mercado como empresarias, como emprendedoras y como empresarias, porque un negocio es integral, tiene muchas partes, y una de esas es la parte de finanzas. Yo necesito ayornarme y conocer de qué se trata, cuáles son mis costos, cuál es mi rentabilidad, para primero manejar proveedores y segundo manejar clientes, saber cuánto están dispuestos a pagar mis clientes. Si yo eso no lo conozco porque no lo hice, porque empecé haciendo un producto y ese producto se fue vendiendo y no me percaté de quiénes eran, qué características compartían esos clientes que me compraron y no fue haciendo un estudio, bueno, es hora de empezar a hacerlo para que empiece a mejorar y yo pueda escalar mi producción y mi negocio. Y sí, que además es un mito que alguien es bueno o no es bueno para los números. Totalmente. Es aprendizaje, totalmente. Es la prioridad que le das vos al negocio y las ganas que tenés vos de realmente escalar ese negocio y vivir. Te puede costar más, te puede costar menos, pero la idea son conocimientos. Son conocimientos, se aprende. Literal. Yo era una ferviente, tenía una creencia muy limitante, ahora me doy cuenta que es limitante, que decía que yo no iba a ser nunca buena para los números y siempre me iba a ir mal en matemática. Era como que me habían dicho eso cuando era chiquita y que iba a seguir pensando lo mismo. Después me di cuenta que yo necesitaba la herramienta financiera, necesitaba la parte de estructura, de administración para poder hacer crecer mi negocio, porque sin esa parte, primero nunca iba a poder pasar un presupuesto, siempre iba a trabajar de más. Nunca iba a poder conseguir lo que quería con el emprendimiento o iba a tener que trabajar para otro con lo que el otro decidiera pagarme por mi tiempo. Entonces es súper interesante cómo una persona que se empieza a educar, a capacitar, va cambiando su pensamiento y también va sorteando los desafíos, ¿no?, del mismo emprendimiento. Va como ganando confianza y al mismo tiempo valorando su trabajo. Es como... el crecimiento personal va acompañado del crecimiento del emprendimiento, entonces está buenísimo invertir en capacitación y en entender que la parte de los costos es importante para el crecimiento del emprendimiento. Y que al final no es tan difícil, porque es difícil cuando lo ves de afuera, como cualquier habilidad que todavía no tengas y tenés que aprender, pero una vez que te metes, te capacitas, lo empezás a poner en práctica, es como casi siempre lo mismo. O sea, es como cuando una quiso aprender a coser, que lo veía desde afuera y decía, ay, todo esto es un mundo y es re difícil y nunca voy a poder hacer, no sé, un pantalón. Y de repente estás haciendo un pantalón porque hiciste como el caminito del aprendizaje. Con exactamente. Los números es lo mismo. Es el proceso. Primero aceptarlo y después aprender. Es literalmente así. Es primero reconocer que
que tenemos que hacernos cargo de una parte del emprendimiento si queremos vivir de ese emprendimiento. Si mi emprendimiento no es tan grande como para que yo pueda contratar un contador que me lleve la parte administrativa, me haga los costos y demás, necesito aprenderlo, porque no voy a poder emprender sola y generar ingresos y que mi negocio sea rentable si yo no conozco cuáles son los números de mi emprendimiento. Necesito conocer esa información, y como todo lo demás en la vida es un proceso que es diario, porque uno tiene que tomar conciencia de los datos que me da el emprendimiento en cuanto a ventas, en cuanto a insumos, a costos, a precios, a mercado. Es mucha información que yo tengo que tener reconocida y identificada para poder dar que esos datos me den una información, digamos. Son muchos datos que necesito juntar y transformar en información para la mejora del emprendimiento. Claro, para después poder tomar las decisiones desde Exacto. otro lugar. Porque por un lado está la pasión, lo que te gusta hacer, la marca que estás construyendo, y por otro lado está, bueno, todo lo que conlleva, que no es solamente la costura. Hay un montón. Ahora estamos hablando igual de una parte de presupuesto, que es una parte importantísima, sí. Pero bueno, eso, es un montón y hay que observar todo. Es que mirando el emprendimiento como solamente la parte de producción, si yo solamente estoy mirando el emprendimiento como una parte productiva, la próxima parte que debería como abrir un poco el otro ojo y decir, bueno, ¿qué me está faltando? Y es la parte de finanzas. O sea, sería lo segundo que debería mejorar. Segundo muy importante. Sí. Ya está, ya hice el producto, está bien. ¿Empezaste fabricando? Bueno, buenísimo. Ahora lo próximo es saber cuánto te costó fabricar eso, cuánto te demoraste fabricando, y esto... Las industrias, la industria textil, que es muy rentable en muchas partes del mundo, necesita tener una estructura primero de producción y una estructura de costos. Son volúmenes muy grandes que se manejan, entonces se necesita tener como todo muy registrado y contabilizado para que la renta sea próspera. O sea, hay muchos costos asociados a la industria textil. Entonces yo necesito saber de qué se trata cómo está compuesto el valor final de una prenda, cuánto porcentaje tiene en impuesto, cuánto porcentaje tiene en materia prima, porque cuando yo hago un presupuesto, si yo desconozco esos valores, no sé hasta dónde me puedo bajar para poder competir con otro, no sé cuánto más puedo agregar para decir, bueno, a ver, a mí me pasó un montón de veces que me pedían un presupuesto y yo me bajaba, no importaba, me seguía bajando con tal de que me agarraran, y después no me cerraba la cuenta, era como invertí mucho tiempo o no tenía en cuenta la mano de obra, claro, que es algo re importante. Al final uno termina trabajando un montón y por el tiempo por el insumo, o sea, fue un cambio de plata de un lado a otro con un aprendizaje súper malo porque no nos suman nada, trabajar un montón sin recibir nada a cambio. Tal cual. Entonces por ahí está muy bueno tener esos conocimientos más presentes en el día a día y saber que nos van a ayudar a potenciar un montón el negocio. Para que crezca. Exacto. Y la pregunta del millón, entonces, ¿cómo hace alguien que en su vida hizo un presupuesto, sacó cuentas de los costos, cuánto cobro algo? ¿Cómo hace para arrancar? ¿Cómo lo podrías explicar de una manera sencilla, tipo el paso a paso? Bueno, vamos a poner un ejemplo que es como el que la mayoría utiliza. Tenemos nosotros el costo de producción y los costos asociados a la producción. Entonces los vamos a separar. Vamos a empezar con el costo del producto solamente. Los costos asociados a la producción sería la luz, el espacio donde yo voy a coser, si yo estoy en un lugar y estoy pagando un alquiler, bueno. Esos son los costos asociados a la producción, porque sin eso no podría estar cosiendo. Pero ahora nos vamos a enfocar en el costo del producto, que es lo más fácil de sacar y es lo que mínimamente deberíamos considerar. Lo básico. Lo básico. Entonces, eso tiene que ver con el primer punto es la toma de información. Yo necesito saber en cuántos metros de tela voy a hacer una prenda. Ajá. Y a veces... supongamos que yo no hay una diferencia entre un diseñador que hace un vestido de fiesta y probablemente esa tela no la utilice para otra cosa porque ese vestido sea un color especial, una tela especial, etcétera, o que haga trabajos a medida,
contra el que hace una producción seriada. Porque el que hace una producción seriada va a comprar un rollo de tela, tal vez no lo utilice todo, pero va a saber cuántas prendas le entran en todo ese rollo de tela o una cierta cantidad de metros. Entonces sabe que si yo solamente hice una remera, la tela que me queda es para 3 remeras más y eso no se considera como, no voy a cobrarle todo, sino lo que consumí en ese determinado superficie de tela. Yo siempre hago este ejemplo con una remera. Entonces, yo sé que en 1,20 m me entran 3 remeras, un talle M entre S y un L, 3 remeras básicas. Entonces, si a mí el metro de tela me sale vamos a poner un ejemplo X, 1.000 pesos, el 1,20 m me va a salir 1.200 y yo voy a tener que ese precio dividirlo en 3 porque son 3 prendas las que salen de ese metro, de esa cantidad de tela. Entonces ya tengo el costo de tela de una remera. Con esa remera y tengo 3 talles disponibles, o sea que hay una diferencia mínima entre talles, pero no estoy... O sea, yo también tengo que tener en cuenta que no puedo comparar talle de niño, talle de adulto, porque ahí sí se me va a hacer como un desbalance en la cantidad de consumo que tengo por unidad. Es bastante... no diría meticuloso, pero sí necesito darle un tiempo al cálculo del consumo que tengo por prenda, porque hay diferencias, por eso las prendas que tienen que utilizar mucha cantidad de tela, que son talles para talles más grandes, tienen otro costo porque no entra la moldería en el ancho de la tela, entonces eso es como algo que tiene una lógica. Si el molde es muy grande, me va a utilizar mayor cantidad en el ancho. Entonces, y lo que me sobra no me alcanza para poner otro molde. Claro. Entonces necesito conocer cuáles son las medidas primero de mi prenda, qué prenda voy a presupuestar, para después calcular el consumo. Una vez que yo ya tengo calculado mi consumo, voy a tener que empezar a dividir mis otros insumos en mano de obra y materia y insumos. Voy a tener la tela, todo lo que tenga que ver con avíos también colocados ahí, el consumo del hilo, si es que tengo un consumo, mucha gente no lo coloca porque es como, bueno, yo tengo este hilo y este hilo me consume, pero bueno, ya no hace falta ni siquiera ponerse uno a medirla, porque ya hay la información sobre el consumo del hilo de máquina recta, de overlock, por metro lineal. Entonces sí, muchas veces pasa que lo tenés ahí y no lo tenés ni en cuenta, pero... En algún momento hay que reponerlo. Tal cual. Sí, y tiene un costo. Todo lo que son avíos, consumo de hilo, va por un lado. Ajá. Yo voy a sumar todas esas cantidades y además voy a sumar la mano de obra. La mano de obra es el tiempo que se utiliza, es el tiempo comparado con un tiempo promedio, porque yo tal vez soy principiante y no sé coser bien, no sé coser rápido. Claro. Y no le puedo poner 10 horas a una remera básica cuando en el mercado se paga por una hora. En ese caso conviene cobrar más barato entonces la hora de trabajo, teniendo en cuenta que una está trabajando lento y después acomodarse, ¿no es cierto? Claro, esa sería lo que pasa es que si yo le coloco 10 horas a una prenda básica que en el mercado se paga por una, lo que va a pasar es que me voy a quedar afuera del mercado. Claro, no existe después ese precio. Claro, ese precio va a quedar sumamente afuera y yo no voy a conseguir venderlo. Entonces yo sé que estoy trabajando para ganar práctica, necesito primero compararme con alguien que ya está vendiendo ese mismo producto en el mercado y el precio del mercado. Hay tablas que tienen la información de precio por hora de modista. De los sindicatos en cada país hay un sindicato de costura que tiene acá tenemos Foniva, tenemos Satía. Hay varios que tienen una lista de precios con los precios que se paga por hora. Podés tomarlo como referencia, no significa que ese va a ser el valor a rajatabla a seguir de acá para adelante, porque si vos querés tener un emprendimiento, se supone que en algún momento vos vas a delegar esa tarea. Entonces podés consultar con talleres cercanos que se dediquen a fabricar la misma prenda que vos estás fabricando, cuál es el precio promedio y sacar decir, bueno, por la remera básica en la calle se está pagando 2.000 pesos. Bueno, ese es el valor que yo voy a ponerle a la mano de obra. Si yo me demoro más tiempo y lo estoy haciendo yo y me quiero dedicar a hacer remeras, bueno, eso lo tendré que ir trabajando yo en mi velocidad, cómo voy a ir mejorando esa técnica.
pero no puedo pasarme de lo que se cobra en el mercado, porque literalmente lo que va a pasar es que te vas a quedar fuera, no lo vas a poder vender después. Y está bueno tenerlo en cuenta para tampoco sentirse mal en esto de que, bueno, por ahí estamos arrancando y sí vemos que nuestro tiempo, no sé, haciendo una sola prenda es un montón y tenemos esto de decir, uy, entonces bajo el precio de mi hora de trabajo, pero entonces no voy a poder vivir de esto. No, es un momento y hay que tenerse también la paciencia de empezar a tener esa práctica, ganar habilidades, ver cómo se mejora y bueno, tener en cuenta que es un momento y que al principio puede ser que ganemos menos, pero lo estamos ganando en otras áreas. Pero también es como un momento de analizar la información, porque yo podría decir, la verdad que no creo que con las máquinas que tenga pueda tener un nivel de costura como una persona profesional que tiene un taller y cose en cadena, porque van a haber un montón de personas sentadas en línea, va a haber un procedimiento seriado para hacer la costura y ellos van a poder bajarse en precio porque ellos van a fabricar con una velocidad que yo no voy a conseguir tener en mi taller con una maquinita familiar. Entonces, ese es el momento para que uno rápidamente se replantee qué es lo que quiere hacer en el emprendimiento. Esto no significa, ay, bueno, entonces no hago nada, me dedico a otra cosa. En realidad es plantearse, con las herramientas que yo tengo actualmente, con la habilidad que tengo actualmente, ¿cómo puedo competir e insertarme en el mercado? Porque es mejor equivocarse rápido que seguir pensando y cambiar, equivocarse rápido y cambiar, claro, que seguir intentando algo que está errado por mucho tiempo. Porque puede llevarnos un montón de tiempo nosotros tener un taller que cosa en cadena y tal vez nuestro valor no esté puesto en la costura básica, recta y rápida. Tal vez esté puesto en la estampa, que la estampa es original, en un bordado, en un diseño y no tenga que ver con el trabajo operativo de coser solamente. Entonces, está buenísimo decir, bueno, y yo la verdad que con esta maquinita no voy a conseguir coser como un taller industrial. Y bueno, entonces, ¿cuál es el valor que yo le estoy aportando? Porque, ¿por qué quiero competir? Es como si quisiéramos competir con los chinos. A nivel... No. Claro, no hay forma. No lo vamos a conseguir. ¿Cuánto lo intentes? No, tienen muchas máquinas muy nuevas, cosen mucho tiempo, trabajan mucho más horas y están dispuestos a trabajar mucho más horas de las que estamos dispuestos nosotros. Claro. Entonces, no hay forma de competir contra eso. Tenemos que cambiar el enfoque. O sea, no... Intentemos, hay gente que sigue persistiendo, pero intentemos como darnos cuenta de esa situación y tomar el rumbo y hacer la corrección buenísima, porque una de las cosas que aprendí en todo mi camino es que los datos si los analizamos, nos dan información, porque los datos podemos recabar un montón de datos, pero si no hacemos ese pequeño análisis de saber cómo nos van a ayudar en el emprendimiento, es como son vacíos. Entonces podemos tener toda la información, hice 2 remeras hoy, mañana hice 3, 4, 5, pero si yo no me doy cuenta que ese volumen de producción no me ayuda, no puedo tomar la decisión correcta de virar o mudar mi emprendimiento para algo rentable y que se acomode más a lo que yo estoy buscando. Claro, porque uno puede optimizar, ponele, sos principiante, tenés unos tiempos, después agarras más práctica, mejoras tu sistema, optimizás los tiempos, pero hay un límite. No podés pensar que cuando optimices tu tiempo vas a poder competir directo con una marca china. No hay forma. No. Es hasta cierto punto. Entonces hay que buscar el diferencial. Exacto. Justamente para que tu marca entre al mercado y poder cobrar y ganar, pero no desde la velocidad del trabajo, sino desde Exactamente. Por eso es muy importante destacar que un emprendimiento tiene más futuro si yo empiezo pensando cuál es mi propuesta de valor, quién es mi cliente y qué le voy a ofrecer, qué problema tiene mi cliente. Primero, ¿quién es mi cliente? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Qué le voy a ofrecer yo para resolver su problema o satisfacer su necesidad? ¿Y cuánto puede pagar y cuánto puedo cobrarle yo? O sea, porque ya conociendo eso que demora un poco más, es como que hace que uno trabaje más desde ese lado y aparecen cosas muy interesantes como, por ejemplo, quiero crear, es como que uno piensa, bueno, tengo un producto, se me ocurrió algo buenísimo que no lo vi en ningún lado, está recopado y voy a cobrar por esto un montón de plata,
por ahí me parece como ese pensamiento mágico y en 2 años voy a ser la reina de la costura y a nivel internacional y voy a tener mi negocio supermillonario colocado en una calle donde pasa gente de clase media baja. Es como tener un negocio a ver qué podríamos decir para referenciarlo, de un negocio de alta costura colocado en el Bronx. Es algo parecido, es como algo que la gente no pagaría porque no es lo que está buscando, no tiene esa necesidad. Entonces por eso hay que ver a quién le voy a vender y quién va a ser mi cliente o qué características comunes tienen mis clientes. Si mi producto es de nicho, mi producto es ya más personalizado o es masivo o es... Bueno, ahí, y para no también encasillarnos siempre en lo mismo del vestido de alta costura, es como que... Claro, porque muchas veces pasa, ahora quiero volver al tema del presupuesto, porque bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta y nos vamos por las ramas, pero bueno, porque es importante, no se trata de 2 pasitos y lo tenés, hay un mundo a tener en cuenta. Pero quiero volver a este tema del diferencial, porque muchas veces pasa que una intenta cobrar desde el lugar de las horas de trabajo y este típico presupuesto que te enseñan de que vos tenés que cobrar el material, el valor del material multiplicado. Sí. ¿A quién no se ¡Qué error! ¿Quién lo inventó? 1.000 pesos en tela, eso lo multiplicas por 2 o por 3 y ahí te sale tu hora de trabajo, listo, punto, y nos encasillamos ahí. Y muchas veces pasa que con la hora de trabajo no podemos competir, pero sí podemos agregar en el presupuesto justamente ese diferencial que se construye con la marca, con eso que estás con el ofreciendo, servicio. Claro, eso que estás ofreciendo vos y por qué te están comprando vos y no a una marca china. Exacto, hay un ejemplo muy claro que pasó en los años 90 acá en Argentina cuando abrieron las importaciones. Las fábricas que hacían abrigos y que hacían prendas, la mayoría se fundió porque no podía competir con los precios chinos. Entonces se inundó de camperas importadas y claro, salían 2 mangos, la gente las compraba, era mucho más barato que mandar a hacer tu propia campera. Y ahí estaba como el problema, bueno, ¿y qué hacemos con la empresa que la tenemos que cerrar o dar vuelta? Bueno, hay muchas cosas que son personalizadas, que siguen siendo a nivel industrializado, que son prendas o ropa laboral, pero que no viene de China personalizado ya. Tenés que comprar volúmenes porque vos te pueden abrir las importaciones y podés comprar cosas afuera. Pero vos necesitas, para poder satisfacer las necesidades de una empresa, necesitas tener un volumen para comprarle a China. No puedo yo, Pepito, tengo 3 empleados, necesito camperas para el invierno, pedirlas a China. Y no, voy a tener que pedirlas localmente. La empresa que compra a China me las va a personalizar con mi logo, con mi marca. Hay mucho por hacer, como que hay que empezar a entender el negocio como qué le estoy ofreciendo yo al cliente, quién primero es mi cliente y qué le estoy ofreciendo, cómo lo puedo ayudar para poder tener esta diferenciación y no quedarme con que no me quiso pagar porque mi cliente no me paga, dice que yo soy muy caro, que yo no tengo como que lo mío no vale y quedarme con eso de que bueno, me quedé afuera o tener que bajar el precio. Porque muchas veces pasa que la culpa está afuera. La culpa es del cliente o del país en el que estamos, que es re difícil acá en mi país, y la realidad es que lo que está mal es el enfoque, porque el cliente, si no te quiere pagar, es como decíamos recién, porque no es tu cliente. Entonces, totalmente hay que acomodarse también a eso y saber las reglas del juego para poder armar primero para encarar tu proyecto y tu trabajo. Porque si estás en un lugar en el que no tenés que estar, porque hay muchas cosas que están fallando, porque como dijiste recién, no estás analizando bien la información, los datos y todo, no va a haber forma de que hagas bien un presupuesto. Porque es que aunque lo midas y tengas en cuenta que el costo, que lo que sea, lo que no está funcionando ahí, es cómo tenés encarado vos tu proyecto, tu exactamente, marca, porque el cliente... no es culpa del cliente. Es culpa tuya. Hacete cargo. Hay que asumirlo, sí, tal cual. Porque el cliente puede no querer pagar algo y nosotros pensamos, bueno, no es mi cliente, pero al mismo tiempo puede ser tu cliente y que vos no le estés mostrando el valor suficiente.
vos no estás demostrando que ese producto realmente lo vale, porque no lo puedes comunicar bien, porque el producto no tiene la calidad suficiente también. Y son cosas que uno cuando empieza hay que como enfocarse en que si uno quiere construir una marca, las marcas se construyen desde la calidad, desde todo sentido, del producto, de la comunicación, de los valores que tiene la marca, siempre es desde la calidad. Entonces, si yo me propongo hacer un producto y lo quiero hacer barato, rápido, y voy a ser fácilmente reemplazable. Entonces, y no construimos una marca siendo reemplazables, construimos una marca que la gente nos vuelva a elegir, necesitamos que nos vuelvan a elegir. Y para eso necesito demostrar la calidad del producto en las terminaciones, en el material que escogí, en el servicio que estoy brindando y también, y eso es como, el precio es una consecuencia de todas mis acciones y de toda mi investigación, porque el rubro textil tiene muchísima competencia. Todos los días nace un nuevo emprendedor textil y todos los días muere uno, entonces es como que hay mucho recambio, la gente se vuelve a reinventar. Lo importante es que si esto realmente te apasiona, ponga foco en conocer cuáles son los números del emprendimiento y esto empezando por lo mínimo, que es conociendo los números de la prenda que estás fabricando, los insumos, los tiempos de producción y conocer tu cliente, cuánto está dispuesto a pagar por eso. Y para cerrar, con toda esta información que ya tenemos, charlamos y hay un montón más para profundizar porque es un tema amplio, pero para una persona que está en su casa empezando o tal vez ya lleva varios años pero no sabe cómo hacer un presupuesto y tiene que pasarle un presupuesto a una clienta, que es la típica. A mí me llegan muchos mensajes diciéndome, me encargaron un vestido, ¿cuánto me decís que debería cobrar? Porque no tengo idea. Bueno, lo que decíamos antes, no soy buena con los números y no tengo idea. Entonces, para una chica que está en esa situación, ¿qué debería hacer? ¿Se sienta? ¿Tiene que armar un presupuesto en una hojita de papel? ¿Por dónde arranca? ¿Qué hace? A modo básico. Primero, ver la dificultad del trabajo, porque ¿de qué estamos hablando? ¿Un vestido de novia? ¿Estamos hablando de un vestido de tarde? ¿Un vestido para salir? ¿Un vestido para un niño? Identificar qué tiempo y cuál es el detalle de esa prenda que voy a fabricar. ¿Por qué digo esto? Porque hay telas que son mucho más fáciles de trabajar que otras. Y no por nada, coser una tela de seda que resbala mucho, sale mucho más caro porque voy a tener mucho más tiempo y más cuidado, no voy a poder coser que si cosiera una remera de jersey. Claro, o sea, los vestidos de novia. Exactamente. Blanca. Las manos limpias. Ay, sí. Entonces es como importante reconocer el trabajo y el material con el que voy a trabajar, tener en cuenta los largos para pedir los largos y también tener en cuenta, si ustedes trabajan con moldes, cuánto es el consumo que voy a tener yo en el insumo del material. Y después la mano de obra. Si yo voy a bordar, por lo general el bordado se cobra aparte de la realización de la pieza, se cobra la pieza y aparte el bordado, las horas que lleve. Y necesito ponerle un precio a mi hora de trabajo. Es importante eso. Ya dijimos que, bueno, alguien que recién está empezando y todo lo que tiene que ver con la competencia de los tiempos y demás, pero es importante ponerle un precio a mi hora de trabajo y en eso, básicamente, yo necesito saber cuánto necesito ganar para vivir del emprendimiento, con cuánto voy a ser rentable. Es una cuenta, no es algo como rápido, decir, bueno, 2 por 1, 5, no. Yo necesito, para vivir bien, un ejemplo, 1 millón de pesos al mes, supongamos. ¿Cuántas horas voy a trabajar por semana? Yo no puedo pretender, tiene que ser todo coherente, porque por ahí es como, quiero ganar 2,5 millones, pero quiero trabajar nada más de lunes a... Y bueno, ni creo que un gerente de un banco, tal vez. Y entonces, está bueno esto que decís de definir un precio que yo quiero de mi sueldo. Exacto. Y no ir en el día a día, de rebuscarme, bueno, un trabajito, el otro. Hay que empezar por organizar eso. Bueno, ¿cuál debería ser mi sueldo? Porque eso lo que nos va a hacer es decir, bueno, ¿cuántos vestidos al mes debería hacer yo para poder alcanzar a tener este sueldo? ¿Qué tengo que hacer? ¿2 vestidos? ¿5 vestidos? ¿Cuánto es lo que tengo? Si yo con 2 vestidos ya cubro mi mes,
es porque mis vestidos son espectaculares, me llevaron casi 15 días cada uno de trabajo, es un montón y tiene un aporte de valor increíble. Por eso tienen que ser todas en coherencia, porque no puedo decir, yo hice un solo vestido y es muy poco probable que un diseñador que está empezando, una persona que está empezando en la costura, cobre $1.000.000 por un vestido. Es de ganancia. De ganancia. Claro. De ganancia. Entonces, bueno, seamos coherentes con lo que queremos ganar y el tiempo que le queremos dedicar al emprendimiento para decir, yo necesito ponerle precio al valor de mi hora, entonces yo voy a trabajar de los 30 días, voy a trabajar 20 porque sábado y domingo no voy a trabajar. Son 30 horas semanales por 4 semanas. Eso me va a dar 120 horas mensuales y ese precio le tengo que dividir, bueno, 100 horas, 20, yo dije que quería ganar $1.000.000. Lo divido por las 120 horas mensuales que tengo y me va a dar un numerito. Ese numerito es X. Es un numerito X. Y ese va a ser el valor de mi hora mensual, o sea, de mi hora de trabajo. Claro. Entonces, ya con eso, ya eso es una orientación bastante buena para yo decir, bueno, si yo en este vestido me voy a demorar 10 horas multiplicado por ese número que acabo de sacar, ya sé lo que va a salir la mano de obra, que es el trabajo que yo físicamente, operativo, que voy a hacer para la realización de ese vestido. Eso no tiene nada que ver con el precio final del vestido, porque una cosa es que yo esté trabajando, solamente me paguen por la mano de obra, y otra cosa es yo tener un negocio. En mi presupuesto voy a tener insumos, mano de obra y un ítem que es muy importante, que es el ítem de la rentabilidad. Si yo no pudiera coser y tuviera que coser otra persona porque me enfermo y tengo que pagarle, tengo que tener ese monto de la mano de obra disponible. Pero si yo quiero que mi negocio crezca, yo necesito tener una renta por ese negocio que estoy haciendo, de ese servicio de atención a novias, ese servicio de atención de vestidos a medida. Tengo que ponerle una rentabilidad para poder hacer un negocio, para poder hacer publicidad en Instagram, para poder tener un cartel, para que la gente... Sería una ganancia extra. Exacto. Que tiene que quedar, no es solamente si mi hora de trabajo sale $1.000, trabajé 5 horas, gané 5.000, porque todo el tiempo te quedaste en el mismo lugar. Ahí estuviste intercambiando tiempo por dinero. Claro. No estás haciendo un negocio, eso no es un negocio, claro. Es un intercambio de tiempo por dinero. Estás trabajando para vos, pero estás intercambiando tiempo por dinero. Que ese dinero vos lo podés utilizar para tus cosas, pero no hace crecer un negocio. Entonces, cuando vos tengas la rentabilidad, sepas cuál es la rentabilidad de tu negocio, a veces uno siempre piensa en la penetración de mercado cuando quiere empezar a trabajar con gente. El factor más predominante es siempre el precio. Entonces yo soy nueva y quiero entrar y hay 10 personas haciendo lo mismo que yo. ¿Cómo compito con esas 10? Y la estrategia más fácil y más rápida es la del precio. Hay más oferta de gente vendiendo, entonces va a haber menor precio. Porque el que entró último quiere competir. Y para poder captar los clientes que tienen otras personas, necesito... algún llamador atractivo. Claro, hacer promo, claro. Hacer oferta, cobrar barato. Entonces empezamos siempre con el precio. No hace falta tener el precio más bajo. O sea, un precio con una diferencia muy grande con el que me sigue. Pero eso hace que yo tenga por lo menos una investigación de cuánto se está cobrando en el mercado por ese mismo trabajo que estoy haciendo. Porque si yo le pongo el precio que yo quiera, porque yo entiendo que mi producto es sumamente valioso, y no me lo compra nadie, puedo estar esperando el milagro un montón de tiempo sin descubrir cuál es el problema que tengo, por qué la gente o los clientes no quieren, los clientes les gusta otra cosa. O sea, necesito sí o sí estar interiorizada en el contexto de dónde estoy, con quién estoy compitiendo, porque si no, no me va a comprar nadie. Y trabajamos para generar renta, trabajamos para tener un negocio, trabajamos para poder vivir de esto. Entonces ese dato lo tenemos que tener. Y es lo que nunca te enseñan. Es algo que es muy difícil tener en cuenta cuando estás arrancando, estás emprendiendo, y justamente lo que hace que muchas emprendedoras se queden ahí o abandonando el emprendimiento, frustradas con ellas mismas de que no pudieron, de que no sirven para eso, que muchas veces no es que no sirvas, es que te falta información. Y
por otro lado hay otra gente que también abandona y abandona echándole la culpa a todo lo de afuera, a todo lo demás y sin hacerse cargo. Y es bueno esto, aprender, tener en cuenta estas cosas que no son obvias a la primera, pero una vez que las conoces decís, claro, o sea, ¿cómo no voy a tener algo que me ayude a seguir creciendo? ¿Cómo voy a estar intercambiando constantemente mi tiempo por paga y pretendiendo que el negocio crezca? Entonces, es como ahí donde está la clave. No solamente pensar que cuánto me gasté de luz, que cuánto me gasté en la tela, sino proyectarse a seguir creciendo en el futuro. Que es lo difícil, ¿no? Porque uno es como que nunca... es como que se aferra, no, es que no me quisieron comprar, porque no les gusta, porque les gusta otra cosa, o porque porque... Es como, bueno, dejemos de lado la crítica a lo externo, porque en realidad muchas veces es la mirada interior lo que nos hace entender a dónde queremos llegar, qué estamos dispuestas a hacer para que ese negocio sea nuestro y podamos vivir de eso. Y todo tiene que ver con la información, con los datos y cómo lo analizo para que se transforme en información que beneficie al emprendimiento. Yo creo que hay algunos con más rapidez que otros, pero todo se puede aprender y es importante dedicarle tiempo a invertir en tiempo y dinero. Tiempo y dinero. Sí, en capacitarse, porque... Tal vez llevas 10 años trabajando y no sabes hacer un presupuesto. Y si en esos 10 años te hubieses capacitado en aprender a hacer un presupuesto, en saber qué datos son los importantes a tener en cuenta, avanzás. Estarías en otro lugar. En otro. Y no tan agotada, porque lo que te termina haciendo es agotando, porque trabajar... No se trata de trabajar mucho, nada más. Se trata de trabajar también con inteligencia. Inteligentemente, con enfoque, y mirando hacia el futuro. Y creo que el tema de los números y analizar los números es clave, es importantísimo. Y obviamente vos lo enseñás, así que te quiero preguntar dónde te pueden encontrar para ver tu contenido y también para ver tus cursos que son maravillosos. Yo tengo mi cuenta de Instagram que se llama consultoría.textil, donde doy asesoramiento para emprendedores textiles en la parte de costos y en la parte de producción. Bueno, es bastante amplio, pero en esta parte nos enfocamos en la parte de costos. Hay mucha información gratuita también de qué tener en cuenta y hacemos... cursos de costos grupales y también cursos de costos, mentorías 1 a 1, donde yo me enfoco particularmente en la necesidad que tiene ese emprendedor y le doy todas las herramientas para que pueda desarrollar bien un presupuesto, pueda hacer su estructura de costos completa y pasamos un poco por la parte de producción, que siempre es importante saber cómo calcular el costo de la prenda, pero también el consumo, los consumos que son por ahí medios raros al principio, pero después es súper fácil. Bueno, maravilloso. Muchas gracias, Lu, por toda esta información que es oro puro y espero que la puedan poner en práctica para seguir creciendo. La agradecida soy siempre yo, así que muchas gracias a vos. Costura de la Buena en el taller de AIXA es un espacio para que compartamos data, reflexiones y experiencias del mundo costuril. Dale like al video, estrellita al podcast y pasa por mi web, eltallerdeaixa.com, para seguir perfeccionando tu trabajo. Gracias por acompañarme y nos vemos la próxima, Cieli. Salió bien, che. Re lindo.